Hoy nos vamos a sumergir en la mente de un verdadero ícono, en la filosofía que definió a uno de los atletas más legendarios de la historia. Sí, vamos a desarmar la mentalidad Mamba de Kobe Bryant. Exacto, usando como guía su propio libro. Y la misión aquí no es tanto repasar sus logros que, bueno, todos conocemos, sino entender qué había detrás. El motor, ¿no? Eso mismo, el proceso, esa obsesión por el oficio y la mentalidad que lo hizo ser quien fue. Y es que es una exploración fascinante porque esto va mucho más allá del baloncesto. De verdad. Totalmente. Es, en el fondo, un estudio sobre la excelencia y la dedicación, pero llevadas a un extremo casi sobrehumano. Y lo bueno de las fuentes que tenemos es que no es solo su voz. Para nada. También tenemos los prólogos de su compañero, Pau Gasol, y de su mítico entrenador, Phil Jackson. Claro, eso nos da una visión desde dentro de lo que era estar en la órbita de esa intensidad. Exacto. Bueno, empecemos por el origen de todo. Porque antes de los campeonatos, de la fama, de la mentalidad Mamba, había algo increíblemente simple. Un niño y su amor por un balón de baloncesto. Justo eso. Él describe esa conexión de una forma casi poética, ¿no? Sí, habla de la sensación del cuero, la textura, los surcos. Incluso el sonido del bote en la madera. Tap, tap, tap. Totalmente. Y él dice que ese fue el punto de partida. De todo. No necesitaba que nadie lo empujara, no había una motivación externa. La obsesión nació de ahí. Nació de esa conexión tan pura, tan visceral con el juego. Y esa obsesión, pues claro, se manifestó en una ética de trabajo que hoy es una leyenda. Sí, él mismo llamaba a sus rutinas de entrenamiento bíblicas. Y aquí es donde la leyenda a veces oculta el verdadero propósito. Cierto. Todos hemos oído lo de sus entrenamientos a las 5 de la mañana, pero el por qué es lo que de verdad define su mentalidad. Exacto. Él aclara que no lo hacía solo por entrenar más horas que los demás. No era una competencia de a ver quién madruga más. Para nada. El cálculo era mucho más personal y estratégico. Levantarse esa hora le permitía meter una sesión de entrenamiento completa antes de que su familia se despertara. Claro. Así podía hacer sus 3 entrenamientos diarios, el de la madrugada, el del equipo y otro por la noche. Y aún así estar en casa para llevar a sus hijas al colegio. Y pasar tiempo con ellas. Sacrificaba el sueño, que era algo suyo, personal, para no tener que sacrificar ni su oficio ni a su familia. Es que eso lo cambia todo. No es solo ser el primero en llegar al gimnasio. No, es una elección consciente sobre cómo organizar tu vida en torno a tus prioridades. Y eso nos lleva directamente a lo que él llamaba las decisiones difíciles. Sí. Kobe era muy, muy claro con eso. Decía que la grandeza no es para cualquiera. Porque exige sacrificios enormes. Enormes. Y no solo los tuyos. Tu círculo más cercano tiene que entender y hasta cierto punto compartir esa obsesión. Lo describe como caminar por la cuerda floja, ¿no? Sí, un equilibrio constante y agotador. Él decía que no puedes alcanzar ese nivel sin un sistema de apoyo que esté dispuesto a hacer esos sacrificios contigo. Y su preparación, como decías, iba mucho más allá de lo físico. Entrenaba la mente con la misma intensidad. O más. El estudio de videos era una parte crucial de su rutina. Pero aquí también hubo una evolución muy interesante. ¿A qué te refieres? Bueno, él cuenta que al principio veía los partidos para entender lo que había pasado, como haría cualquiera. Lo normal. Pero con el tiempo su enfoque cambió. Empezó a buscar, y esta es la clave, lo que faltaba y debería haber estado allí. Espera, eso es otro nivel de análisis. Brutal. Dejó de ser un observador pasivo. Para convertirse en un analista creativo. Casi un director de juego viendo los huecos en la coreografía, las posibilidades no aprovechadas. Exactamente. Y para complementar eso, acudía directamente a la fuente. A las leyendas, ¿no? Directamente. Su curiosidad era insaciable. Llamaba y hacía cientos de preguntas a los que vinieron antes que él. Bill Russell, Magic Johnson, Karim. Hakeem Olajuwon. A todos. Y su lógica era aplastante de tan simple. ¿Por qué reinventar la rueda? Exacto. ¿Por qué intentar reinventar la rueda cuando puedes hablar con quienes la inventaron? Quería su conocimiento, su proceso mental. Y esa idea de no reinventar, sino de perfeccionar, se ve clarísimo en cómo analizaba los detalles más pequeños.
Hay un ejemplo increíble con una foto de Michael Jordan. Es un ejemplo perfecto. Una sola foto. De 1998, él defendiendo a Jordan. Y la estudia años después. Años después. Y se da cuenta de que su postura defensiva estaba desequilibrada, ligeramente inclinado hacia adelante. Un detalle minúsculo. Que nadie notaría. Nadie. Pero se obsesionó con corregir ese pequeño desequilibrio en su centro de gravedad. Y ese ajuste, inspirado por una imagen estática, lo convirtió en un defensor mucho más sólido, mucho más difícil de superar. Increíble. Es la diferencia entre practicar y estudiar tu oficio. Totalmente. Pero esa intensidad, sobre todo al principio de su carrera, no siempre fue bien recibida, ¿verdad? Phil Jackson habla bastante de eso. Sí, y es clave señalar que ese proceso fue largo y difícil. Phil Jackson cuenta que, al principio, esa misma intensidad que lo hacía grande casi fractura al equipo. Claro, un Kobe de 20 años. Imagínate. Dentro del famoso triángulo ofensivo, él estaba más preocupado por sus estadísticas, por si anotaba lo suficiente para ser considerado uno de los grandes. Su genialidad era también su mayor obstáculo en ese momento. Exacto. ¿Y cómo fue esa evolución hacia el liderazgo? ¿Cómo maduró esa faceta? La verdadera madurez llegó cuando aprendió a canalizar esa intensidad no solo para sí mismo, sino para elevar a los demás. Entendió que no podía desafiar a todos de la misma manera. Ah, claro. Con Pau Gasol, por ejemplo, sabía que tenía que ser más un hermano mayor, mientras que con otros compañeros podía ser mucho más duro, más directo. Adaptó su liderazgo. Adaptó su liderazgo a la personalidad de cada uno para sacar lo mejor de ellos. La madurez no fue solo trabajar más duro, fue aprender a confiar y a conectar con su equipo. Es que su curiosidad para encontrar ventajas era ilimitada. La anécdota del manual de los árbitros a mí me parece de otro planeta. ¿A quién se le ocurre leerse el reglamento de arbitraje? ¿A nadie? Pues a alguien que busca cualquier ventaja posible, por pequeña que sea. Se lo leyó entero. ¿Y qué descubrió? Algo fascinante, que cada árbitro tiene asignada una zona específica de la cancha. Ok. Y esto, inevitablemente, crea zonas muertas, puntos ciegos donde su visión es limitada o nula. No puede ser. Sí, y aprendió dónde estaban esas zonas, y según él, las usaba para cometer pequeñas infracciones, como un agarre sutil, sin que lo vieran. Eso es ajedrez, no es básquetbol. Totalmente, es brillante. Y ese mismo nivel de detalle lo aplicaba a su propio cuerpo, a su herramienta. De una forma increíblemente metódica. Tenía protocolos para todo. Un ejemplo es su rutina de recuperación, que él llamaba canción de hielo y fuego. Me suena a fantasía épica. Y era casi eso. Era una terapia de baños de contraste. 2 minutos en agua helada, 2 minutos en agua caliente. Repetido varias veces. Y con tiempos medidos al segundo, me imagino. Al segundo, para optimizar la desinflamación y la recuperación. No era algo al azar, era ciencia aplicada a su cuerpo. Y con esa mentalidad, ¿cómo enfrentaba las lesiones? Porque para la mayoría de los atletas, el dolor es una señal de para. Para él, era simplemente otra variable a gestionar. La pregunta fundamental que se hacía no era «me duele». ¿Puede empeorar si sigo jugando? Si la respuesta era no, encontraba la manera de jugar. El dolor era información, no una barrera. Y su capacidad para adaptarse a esas limitaciones es legendaria. Como lo que pasó con su dedo en 2009. Exacto. Se rompió el dedo índice de su mano de tiro. Para un tirador, eso es devastador. El fin. Pues en lugar de parar, dedicó horas y horas en el gimnasio a reaprender su mecánica de tiro usando el dedo corazón como el principal punto de liberación del balón. Pero, ¿el nivel de trabajo mental y físico para eso? Es una locura. Cambiar un movimiento que has repetido millones de veces. Y lo hizo en mitad de una temporada. Y no se detiene ahí. En las finales del 2000 sufrió el que él describe como el peor esguince de tobillo de su carrera. Se perdió un partido, pero volvió. Y lo más sorprendente es lo que hizo después para prevenir futuras lesiones. Aquí es donde su pensamiento lateral, digamos, sale a relucir. Para fortalecer sus tobillos y mejorar su estabilidad, ¿qué hizo? A ver. Tomó clases de claqué. En serio. ¿Claqué?
como Fred Astaire. Sí, claqué. Pero ¿cómo es que el claqué ayuda a un jugador de baloncesto? Parece una locura, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. El claqué exige un control muscular, una agilidad y una fortaleza inmensas en los tobillos y los pies para generar esos ritmos rápidos y precisos. Claro, es un entrenamiento de resistencia y propiocepción de bajo impacto. Exacto. Como decíamos, buscaba la ventaja en los lugares más inesperados, donde a nadie más se le ocurriría mirar. De acuerdo. Hemos hablado de un dedo roto, un tobillo destrozado, pero entonces llega la lesión, la que para casi cualquier otro atleta habría sido el final. El tendón de Aquiles. Él mismo la describe como su Monte Everest, no como una tragedia, como el desafío definitivo. Exacto. Y su reacción inmediata allí mismo en el vestuario lo dice todo. No hay lamentos, no hay dudas. Mientras todos piensan, se acabó la carrera de Kobe. Él ya está planeando la escalada. Un médico del equipo le menciona que existe un nuevo procedimiento quirúrgico que ofrece mejores resultados y se realiza de inmediato. ¿Y su respuesta? Sin un segundo de vacilación. Hagámoslo. Programemos la cirugía para mañana. Su mente ya no estaba en la caída, estaba en el primer paso de la recuperación. Se negó a que una lesión decidiera el final de su historia. Él iba a ser quien escribiera el último capítulo. Sin importar el dolor o el esfuerzo. Y todo esto, cada una de estas historias, nos lleva a su definición de la mentalidad Mamba. Que es curioso porque nació como un simple hashtag en redes sociales, ¿no? Sí, pero se convirtió en el manifiesto de su filosofía. Y, en sus propias palabras, no se trata del resultado final, de ganar o perder. Se trata del proceso para llegar a ese resultado. Exactamente. Es el viaje, la obsesión con la preparación. Es una forma de vida. Y veíamos esa mentalidad aplicada de forma casi quirúrgica a sus rivales. No era solo fuerza bruta. Era un estudio psicológico. Él sabía, por ejemplo, que Tracy McGrady era su rival más difícil por su versatilidad. ¿Ok? Así que todo su plan de juego contra él se centraba en romperle el ritmo, en hacerlo sentir incómodo. Y con Allen Iverson, lo mismo. Con Iverson había estudiado tantas horas de video que detectó que tenía patrones de ataque específicos que repetía en ciertos minutos del partido. ¿Y usaba eso en su contra? Usaba ese conocimiento para anticiparse a sus movimientos. Era una partida de ajedrez a 200 pulsaciones por minuto. Al final, lo que más le importaba era el legado de esa mentalidad. Ver que su filosofía trascendía. Sin duda. Él decía que ver a otros atletas, a músicos, a líderes empresariales usar el hashtag Mamba Mentality era lo que hacía que todo el sacrificio hubiera valido la pena. Era la confirmación. La confirmación de que su proceso, su obsesión, no era solo algo que servía para meter una pelota en una canasta. Era un modelo transferible para buscar la excelencia, en cualquier campo. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, la mentalidad Mamba no es una frase motivacional. Para nada. Es una obsesión por el proceso. Es la convicción de que la grandeza se construye en los miles de detalles que nadie ve. En el estudio de una foto, en la lectura de un manual de regla. En el sacrificio del sueño por la familia. Y sobre todo, en enfrentar el dolor no como un final, sino como un problema más que hay que resolver. Y para dejar una reflexión final, hay algo que el propio Kobe mencionó. Dijo que el básquetbol le había enseñado el arte de contar historias. Una habilidad que, por cierto, lo llevó a ganar un Oscar por un cortometraje animado. Exacto. Y esto plantea una pregunta muy interesante. Si una persona se sumerge con ese nivel de detalle, con esa obsesión casi maníaca en su propio oficio, ¿qué verdades universales puede descubrir que trasciendan esa disciplina? ¡Wow! O sea, ¿qué nos puede enseñar nuestra propia cancha, sea cual sea, sobre algo mucho más grande que el juego en sí?